Bienvenidos al podcast de Lo que la gente cuenta. Desde sacrificios para venerar a alguna entidad o para adquirir poderes sobrenaturales, hasta el intento por tener contacto con el mundo de lo desconocido. Existen personas que se reúnen para llevar a cabo los actos más atroces e inimaginables al caer la noche. Algunas personas compartieron con nosotros sus historias sobre estas ceremonias. Esto es el ritual. El ritual. Esta es la historia de Brenda, quien logró escapar de un ritual en el que ella misma pudo haber sido el principal sacrificio. Hace muchos años, a mi mamá la contrataron para hacer la limpieza en una casa antigua de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Algunas veces yo iba con ella cuando los señores no estaban para poder ayudarle a hacer sus tareas. La casa era muy grande, aunque la fachada daba la impresión de que estaba abandonada. Parecía que no querían que la notaran al pasar. Por dentro, la historia era otra. Era una residencia muy elegante. Tenía objetos muy extraños y exóticos. Las paredes estaban adornadas con cuadros gigantes de pinturas que daban mucho miedo. Eran como salidas del infierno. Los dueños de la casa eran también un misterio andando. Eran una pareja muy rara. Siempre estaban muy callados y reservados, vestidos casi todo el tiempo de negro. Un día, estuve apoyando a mi mamá con la limpieza de la casa, y mientras hacía mis labores, el señor apareció de la nada. Como si hubiera atravesado de cuarto a cuarto a través de un pasadizo. Sinceramente, nunca me había asustado tanto. Al parecer, solo quería decirme que las figuras que yo estaba limpiando eran muy especiales para él. Pero me dio mala espina. Tenía una vibra muy extraña. Le dije que seguiría haciéndolo con más cuidado. Seguí trabajando en la casa junto a mi mamá. Cumplí 1 mes y medio ayudándoles y eso había hecho que el señor tomara más confianza conmigo, lo que me hacía sentir muy incómoda. Pero todo empeoró el día en el que me pidió un favor especial. Me pidió que lo ayudara con unas cosas que estaban en la parte trasera de la casa, un lugar al que nunca habíamos entrado porque no estaba permitido. Al llegar a esa parte de la casa, pude ver que tenían gallinas, cabras y ovejas. Eran muchos animales para jamás haber escuchado los ruidos antes, por lo que supe que los acababan de llevar. Sinceramente, eran tan excéntricos que no me sorprendió que quisieran tener animales en casa, y no le di mayor importancia. Nos pidieron que ese día nos quedáramos un poco más de tiempo, porque iban a necesitar mucha ayuda durante la noche y al día siguiente, ya que recibirían a muchos invitados por una ocasión especial. Nosotros aceptamos. Arreglamos todo para recibirlos en un espacio cómodo. Aunque al principio parecía ser una reunión normal, pasaron las horas y los invitados se fueron a cambiar, portando después unas túnicas negras. Para ese momento, mi mamá ya había terminado sus labores y no estaba cerca del patio trasero, donde se reunieron cuando se cambiaban. Yo, por otro lado, estaba terminando los últimos detalles para poder dejarlos solos. La verdad, me dio mucho miedo. Preferí no contarle nada para no preocuparla. Al día siguiente, llegamos muy temprano a la casa. Pudimos notar que los invitados seguían ahí.
estaba por encontrarme con la escena más impactante de toda mi vida. Fui al cuarto de limpieza y al llegar a la parte trasera de la casa, descubrí una escena llena de sangre. Había un pentagrama en el piso y los invitados, en una especie de trance, habían sacrificado a los pobres animales. Sentí que estaba a punto de desmayarme. Cuando entendí lo que estaba pasando, unos de ellos me dijeron: «Únete, te estábamos esperando». Salí huyendo. Mi mamá se dio cuenta de todo y se fue conmigo. Esa fue la última vez que pisamos esa casa. Lo que la gente cuenta. A plena vista de todos, una casa albergaba lo que parecía ser una puerta al infierno. Esta es la historia de Alex, desde Ciudad Juárez. Los habitantes de la colonia Zapata conocen a la perfección esta historia, ya que en el año 2010, el terror invadió las calles de la zona. Era común en ese entonces que los niños salieran a jugar en su cuadra acompañados de sus vecinos desde la tarde hasta la noche. Como cualquier grupo de amigos curiosos, los niños jugaban en diferentes partes de la colonia, exploraban y hacían algunas travesuras. En una de sus expediciones, los niños entraron a una casa abandonada que era conocida por haber sido desocupada por sus habitantes sin previo aviso y de manera rápida. Al haber traspasado la puerta, quedaron petrificados por una escena escalofriante. Descubrieron muchos elementos relacionados a la brujería. Artículos que dejarían a muchos sin palabras. Escritos en las paredes y rastros de lo que ellos juraban que era sangre. Huyeron despavoridos del lugar, corriendo para refugiarse en sus casas. Y todos le contaron a sus familiares lo que habían visto. Al día siguiente, algunos de ellos regresaron al lugar en compañía de adultos para poder mostrarles lo que habían descubierto. El olor a azufre era insoportable, nauseabundo y penetrante. Inclusive aseguraron que podían percibir el olor a muerte. En el centro de la casa, de la nada, apareció una enorme figura que no tenía una forma definida. Sin embargo, su presencia era abrumadora y emanaba una serie de ruidos muy extraños. Los presentes quedaron helados. Salieron corriendo, y cuando estaban por salir, una fuerza sobrenatural los detuvo, envolviéndolos en un olor intenso a putrefacción. Desesperados, empezaron a gritar por ayuda. Algunos vecinos lograron escucharlos y llamaron a la policía para que los asistieran. Cuando entraron para auxiliarlos, todos estaban en un estado de shock y fueron atendidos. Al encontrar indicios de que esa casa servía para rituales y ceremonias demoníacas, las autoridades decidieron demoler el edificio y prohibir el paso al terreno. Lo que la gente cuenta. La crueldad de algunas personas no tiene límites. Enrique, de la Ciudad de México, nos contó esta historia espeluznante que acabó con la inocencia de almas puras. Todo comenzó cuando en vísperas del Día de Muertos, un niño de 8 años quería ir a pedir para su calaverita.
una tradición en todo México, donde los niños salen a pedir dulces, frutas o hasta dinero al vecindario. ¿Me da para mi calaverita, por favor? De camino a su casa, se encontró con un amigo y fueron a pedirle permiso a sus papás para poder salir. Emprendieron la búsqueda juntos y salieron desde las 5 de la tarde. Cayó la noche y al ver que pasaban de las 10, los papás de ambos niños se empezaron a preocupar porque no sabían nada de ellos. Las horas pasaron y descubrieron que los niños habían sido engañados por un jovencito de 13 años, quien los llevó al lugar donde serían privados de su libertad. Los pobres infantes no tenían idea del infierno por el que pasarían, ya que fueron raptados por una secta que realizaba rituales demoníacos. Intentaron salvarse de su triste destino, pero ya era muy tarde. Cuando los llevaron al lugar, descubrieron que había más niños, todos ansiando regresar sanos y salvos a sus casas. Desafortunadamente para ellos, y aunque las autoridades los estuvieron buscando de manera incansable, el ritual había dado inicio. Los miembros de la secta empezaron a formar un círculo, sacrificando animales, encendiendo velas y lanzando conjuros en medio del bosque, sin que nadie pudiera auxiliarlos o notar que algo terrible estaba por pasar. Al día siguiente, los policías y familiares encontraron lo poco que quedaba de los pobres inocentes. Su infancia les había sido arrebatada. Definitivamente, después de haber escuchado esa historia, no me atrevería a dejar salir a los niños de mi casa a pedir calaverita, porque probablemente solo encontrarían a la mismísima muerte. Estas son algunas de las historias de Lo que la gente cuenta.